Saludos, bienvenidos a Cielos Abiertos para las Naciones. Aquí estamos nuevamente, listos para ir avanzando en este propósito eterno. Y seguimos con nuestro invitado, el maestro Ángel Álvarez, con el tema de hoy, los 3 evangelios del nuevo pacto. Así es de que va a ser muy edificante, así es de que compartan con sus amistades, con las redes. Vamos por aquí a compartir en lo que se une con nosotros el maestro. Vamos por aquí a compartir en los grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Por aquí vamos a compartir. Aquí estamos. Saludos, estimado Aquí está. maestro Ariel. Por ahí está conectado. Saludos, estimado maestro Ángel. Bienvenido. Aquí Fuerte estamos abrazo. nuevamente un sábado más compartiendo. Antes de iniciar, vamos a escuchar un canto aquí con mi hermano y luego pasamos a la enseñanza con nuestro maestro Ángel Álvarez. Perfecto. El centro de Jesús, todo Jesús, el centro de mi vida.
que brille Jesús, que brille solo Él. Que Jesús brille aquí, que brille su nombre, que brille su gloria, que Jesús brille aquí, que brille su nombre, que brille su gloria. Jesús, todo. Jesús, el centro de mi vida. Jesús, mi único Rey, que brille Jesús, que brille solo Él. Jesús, mi todo. Jesús, el centro de mi vida. Jesús, mi único Rey, que brille Jesús, que brille solo Él, que brille solo Él. Amén, amén. Saludos, bienvenidos a Cielos Abiertos. Aquí estamos nuevamente. Un sábado más. Feliz 4 de julio para aquellos que festejan, ¿verdad? Nosotros festejamos la plenitud. Festejamos una vida eterna, una plenitud, y así es de que bienvenidos a los que ya están conectados por ahí vi a Naidia Wogmack, que está en California, Dieguito Meléndez, ¿quién más está por aquí? Irving y el maestro Ariel, también lo vi que por aquí estaba conectado. Bueno, y más que se van a ir conectando. El tema de hoy es los 3 evangelios del Nuevo Pacto, así es de que estemos atentos porque va a haber mucho que no hemos entendido que nos va a traer el maestro Ángel Álvarez. Hay muchas cosas que por X cosa nosotros leemos la Biblia literal como viene y tenemos que ir entendiendo, y le voy a hacer unas preguntas aquí más adelante cómo es que debemos ir avanzando en este propósito eterno para ir entendiendo y aclarecer lo que por muchos años ha estado oculto. Así es de que bienvenido, estimado maestro.
Ángel, un gusto tenerlo por aquí nuevamente. Sabemos que va a ser de gran edificación esta enseñanza, así es de que bienvenido. Se oye. Ahora sí se escucha, ahora sí. Oye, siempre fallo ahí. Sí. Es algo que vamos a estar. ah, a ver, ahora sí. Creo que es. Ay, Ahora sí. deme un momentito a mí. Mm. Se quedó, no me deja. Estamos en vivo. Sí. Yo me veo frisado acá. Oh, Pero se ve, aquí sí nosotros lo podemos ver en aquí sí se ve muy bien. Se ve, ok, perfecto. Sí. Pues yo me quedo así. Se quedó congelado. Me quedé congelado, pero está bien. Sí, sí se ve. Se ve bien, se escucha muy bien. Ok, perfecto. Muy contento porque me está recibiendo en su plataforma. Y digo plataforma porque más que un podcast, Cielos Abiertos para las Naciones, una plataforma que yo sé que no solamente yo voy a pasar por aquí, sino que también muchas otras personas van a pasar por aquí, van a estar trayendo enseñanzas poderosísimas que nos van a estar enseñando a nosotros y nos van a estar desarrollando en el entendimiento, que es lo que todos los hijos deseamos. Así que gracias, pastor, al hermano también Damián, que estaba por ahí con la alabanza. Gracias. Y allá en los controles, la pastora, que siempre está haciendo un excelente trabajo. Y pues es parte es bienvenida a la conversación cuando ella quiera traer algún aporte también. Gracias. Amén. Entonces, pues, pastor, de la manera como usted dijo que yo de que usted me iba a hacer la pregunta y yo de verdad iba a aconsejar, pareciese que yo vengo con una fórmula. Sí. Bueno, no ciertamente una fórmula, sino que ha habido cierta confusión por muchas personas que no entienden, que no se esmeran por revisar los escritos. Yo llevo, se me ve que ya más de 3 años revisando sus escritos y me costó trabajo. Y si no los pongo y los llevo a las escrituras, no los voy a entender. Todo lo que miramos que alguien publica, que alguien pone, a, a veces lo juzgamos a la ligera, es una herejía, Sí, pero tenemos que llevar todo lo que sea bíblico, que lo interprete uno de una manera, otro de otra, tenemos que llevarlo y sumergirnos en las escrituras para sacar esa riqueza de lo que verdaderamente el mensaje quiere darnos a saber. claro que sí, claro que sí, claro. Y es la manera correcta, pienso, ¿verdad? Usted dice algo muy importante. A principio, como que uno dice, wow, como que es difícil. Ya más cuando se lleva practicando lo mismo por tanto tiempo y estás apoyado en explicaciones que tal vez otros hombres escribieron, articularon de alguna forma en un mensaje, en un libro, como fuese, y fuiste impactado por esa enseñanza. Entonces ahora quieres honrar la revelación de ese hombre, de esa mujer, que en ese tiempo Dios le permitió ver hasta allí, hasta ese punto, pero entendiendo que la revelación es ciertamente progresiva, eh, pues sabemos que no se queda estancada en una generación o en una temporada, sino que ella continúa fluyendo a través de las generaciones. Y cuando podemos, tenemos la capacidad de recibir una enseñanza que tal vez no va en acorde con lo que hemos entendido hasta el momento, pero llevarlo al filtro de la escritura y tener la capacidad de hacer la comparativa, eso es excelente. Yo digo que esa es la forma correcta
de nosotros desarrollarnos como hijos de Dios. Como siempre digo, mi teología siempre se está comparando. Siempre. Nunca tengo la razón. Cada vez que voy a la escritura, cada vez que leo a algún hermano, vuelvo y analizo lo que hasta en ese momento he entendido. Es la manera en la que podemos crecer y podemos separar lo que es la paja y lo que es el trigo, pastor. Amén, exactamente. Ah, una pregunta. Me pusieron por ahí. ¿La interpretación es personal o es progresiva? Me preguntaron por ahí. ¿Verdad? Sí, Bueno, en realidad la interpretación me preguntó. Sí, 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 en realidad es algo progresivo. Todo lo que nosotros estamos experimentando aquí en la tierra es progresivo, sea la vida, sea usted puede verlo en cualquier reino, puede verlo en el reino vegetal, puede verlo en el reino animal, en el reino marítimo. Todo se trata de un desarrollo. Ariel traía un detalle bien bonito. Entre ayer o hoy, no sé bien cuándo fue, pero estaba hablando acerca de la semilla. Y él decía que la semilla es ese árbol que a su tiempo dará su fruto. Pero en ese momento, aunque no es en su forma, en su desarrollo, ese árbol que está dando fruto, en esencia sigue siendo ese árbol que dará fruto. Entonces, ¿qué es lo que falta o qué es lo que le falta a la semilla? Solamente el desarrollo. Y eso se alcanza progresivamente. Amén. amén, exactamente. Sí, porque si entendemos la interpretación personal, ah, nos vamos a quedar en el yo ya lo sé todo, Sí, en el yo ya no necesito aprender más, a mí no me cuente nada, yo nada más lo que yo aprendí y esa es la interpretación personal. Pero en sí, realidad se quedó enfrascado. enfrascado en un entendimiento que ya no hay más. Pero cuando lo sí, entendemos en una interpretación progresiva, cada vez vamos avanzando en ese propósito eterno, cada vez vamos llegando a un nivel más de madurez, a un nivel más de alumbramiento, a un nivel más de plenitud, porque la plenitud ya somos plenos en su totalidad. claro que sí. Pero si nuestra mente se quedó estancada en lo personal, no vamos a ir avanzando, no vamos a ir a ningún lado. Y Exactamente. por eso son estas enseñanzas para ir avanzando, para no quedarnos donde estábamos. Bueno, pastor, ya que trae ese ejemplo, pues entonces vamos a comenzar con Hechos capítulo 18, porque el tema es los tres evangelios del nuevo pacto. Siempre se habla de un evangelio. En ocasiones me han dicho, hermano, es un solo evangelio, por favor. Siempre está en contra y siempre está buscándole la quinta pata al gato. Pero los entiendo, mis hermanos. Y es como decía el Chavo del Ocho, es que no me tienen paciencia. Estoy tratando de explicarles algo. Entonces, quiero mostrarles tres evangelios que aparecen aquí en el Nuevo Testamento. Sí, uno es el verdadero evangelio, pero aparecen tres evangelios. Y esto, en vez de ignorarlo y comenzar a profundizarlo, pues tal vez conteste preguntas que nos estamos haciendo desde hace mucho tiempo, pero no nos atrevemos a expresarlas porque en cierta forma podemos sentir que estamos ofendiendo o que podemos ofender a alguna persona. Entonces en Hechos capítulo 18 aparece Apolos, el gran Apolos. Estoy buscando el texto. Aquí creo que es el 25, 24. Hechos capítulo 18, verso 24, encontramos que llega a Éfeso. Oiga eso bien, a todas las personas que están atendiendo, le damos un saludo
a todos los que están conectados. Mi nombre es Ángel Álvarez, estamos en la plataforma del pastor Federico Lara en Cielos Abiertos para las Naciones. Men, y estamos aquí explicando lo que es la narrativa y la secuencia versus la interpretación y el daño que la interpretación en ocasiones ha ocasionado a nuestra teología cuando olvidamos o pasamos por alto lo que es la narrativa y la secuencia bíblica. En clases anteriores estuvimos trayendo algunos ejemplos. Sería bueno que vaya a esas clases, están ahí en la página del pastor Lara. Ya más adelante también vamos a estar llevando esto al Facebook, al YouTube, y les vamos a estar informando acerca de ello. Pero por ahora puede ir a la página del pastor Lara. Entonces, lo que queremos hacer con esto es que usted pueda ver con ejemplos que les vamos a dar dónde estamos cometiendo el error y cómo es que en realidad el autor nos está intentando explicar una verdad que a él le fue revelada, una verdad que ahora él la está articulando, un misterio que le fue revelado y ahora él se lo está revelando a la iglesia, no a través de un misterio como para interpretarlo, sino como una verdad que ya ha sido revelada y ahora simplemente el apóstol Pablo está pidiendo al mismo Dios y a la misma iglesia que oren por él por palabras de denuedo para él poder explicar esta verdad que le fue revelada. Así que Pablo no está intentando explicar misterio con misterio, sino que Pablo está intentando explicar la verdad y articular la verdad lo más claro posible. ¿Se entiende eso? Amén. Entonces usted estaba hablando de lo que es enfrascarse en un solo tema o verdad en una verdad absoluta, pero vamos a analizar la actitud de Apolos, que no era cualquier persona, era un hombre influyente. El verso 24, si vamos ahí, dice bien claro: entonces llegó a Éfeso. Oiga ese nombre, Éfeso, porque si algo estamos acostumbrados a decir tradicionalmente es que la carta dirigida a Éfeso es enteramente gentil, pero en el libro de los Hechos, en más de una ocasión, vemos sinagogas y vemos judíos en esta ciudad influyendo a estas personas. Entonces tenemos a Apolos. Dice: llegó entonces a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Mire eso, pastor, lo que está diciendo. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. Ahora, ¿cuál es el detalle que tiene este hombre? Dice el verso 25: este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Wow. Estamos hablando de que ya Pablo estaba predicando. Ya los apóstoles, los discípulos de Jesús estaban predicando. Llevaban años predicando. Y tenemos a un Apolo, hombre judío, que si hubiera llegado de otro lado, yo puedo entender que se haya perdido la historia. Pero uno de dentro de la casa no solamente se había perdido el evangelio de Jesucristo, no solamente se había perdido el evangelio revelado de la circuncisión a los apóstoles, sino que también se había perdido el evangelio revelado a Pablo, el de la incircuncisión. Este hombre, el evangelio que enseñaba era el evangelio de Juan el Bautista.
Arrepentíos y convertíos, generación de víboras. Wow. Me suena, ¿verdad? Cuando, y me perdonan allá, no es que uno quiera, pero a los cuellos colorados, que te dicen las cosas tajantes. Sí. Entre el evangelio de la incircuncisión, que era lo más popular, entre el evangelio de la circuncisión, que era lo cultural en ese momento, y entre las escuelas judías, entre todo lo que estaba aconteciendo allí, había un hombre que estaba predicando el evangelio de Juan el Bautista todavía y llamándole generación de víboras a un montón de personas. Mire lo que dice el verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces aquí vemos a unas personas que ayudan a este hombre a que fuera más exacto en el camino de Dios. No en su escuela, no en lo que ellos entendían que era lo correcto, no en su verdad absoluta, en el camino de Dios, para que fuera más certero en el camino de Dios. Y me he dado cuenta, pastor, analizando las diferentes escuelas, viendo las diferentes escuelas, escuchando cuando presentan sus diferentes teologías, sus diferentes explicaciones, sus diferentes ideas, que de una forma u otra todos nos necesitamos para ser más exactos en el camino de Dios. Amén. Pero en esencia no es eso lo que todos estamos buscando. Déjeme tirar a su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Exactamente, sí. ¿Algún aporte? La cuestión aquí que vemos es una persona que estaba llevando algo que ya había pasado, pero llega Priscila y Aquila a impulsarlo, a ayudarlo a seguir avanzando, no a que se quedara nada más con lo que había aprendido de Juan el Bautista, sino a ir avanzando. Entonces, aquí vemos a un hombre humilde, a un hombre que iba decidido a avanzar, a no quedarse con lo que yo había aprendido, sino que él quiso avanzar en este propósito eterno. Él quiso avanzar a algo más. Él no dijo, yo ya lo sé todo, ustedes son unos herejes, a mí déjenme en paz, yo voy a seguir predicando Juan el Bautista, ustedes son unos generación de víboras, apártense de mí. Sí. Sino que él humildemente entendió el mensaje. Sí. Sí, tremendo, tremendo. Y así debemos de ser todos nosotros. Creo que eso garantiza el avance en nosotros. Cuando hay ese tipo de humildad, es cuando en realidad se cumple esa frase que decimos mucho: el cuerpo se alimenta entonces del cuerpo. Entonces ya nadie está por encima de nadie, sino que entendemos que a todos debemos de prestarle oído, porque el que no tiene cántico tiene enseñanza, y el que no tiene enseñanza tiene una prédica, el que no tiene prédica tiene un testimonio, el que no tiene un testimonio tiene alguna obra. Algo tiene la persona que nos va a enseñar y nos va a edificar en el entendimiento de quiénes somos. Amén. Amén. Gálatas capítulo 1. Vamos allí. Porque entonces ahora la cosa se va a comenzar a intensificar. Ya tenemos un evangelio. Y aquí vamos a ir poco a poco leyendo lo que el apóstol Pablo está intentando explicarnos. Con alguna intención él lo está haciendo. Gálatas capítulo 1 dice: Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, quien lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo,
el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. El 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, entendemos que no hay un evangelio diferente, pero Pablo está presentando y está maravillado porque él está señalando un evangelio diferente que este grupo ya está siguiendo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún nosotros o a un ángel del cielo anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Oiga, pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En la Reina Valera, la parte de arriba, pastor, dice el ministerio de Pablo. Ahora vamos a conocer el ministerio de Pablo. Mas ahora os hago saber, hermanos, verso 11, que el evangelio anunciado por mí, oiga cómo va a cambiar esto de aquí en adelante. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, mira qué específico, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté. Por favor, oiga toda la información que Él nos está dando, secuencia y narrativa. Cuando su Hijo es revelado en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, no se ha encontrado con los discípulos, pastor, de Jesús. Eso es lo que él está diciendo. Ahora han pasado 3 años, dice. Después pasado 3 años, verso 18. Subí a Jerusalén para ver ¿a quién? Pedro. A Pedro. Siento a Dios. Yo sé que suena anticuado, pero no se lo puedo decir de otra forma. Pasaron 3 años y él quiso ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, que es nada más y nada menos que Santiago. Diga conmigo, Pablo vio a Pedro y a Santiago. Amén. Ok. Por ahí vamos. Verso 20. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Ahora vamos a Gálatas capítulo 2, hasta la mitad, y ahí lo vamos a dejar. Amén.
Ahora, después de los 3 años que pasan 14 años. ¿Cuántos años van? 17 años. Oiga lo que se está hablando. Han pasado 17 años. Entonces sube otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, porque ya han pasado otros 14 años, ya él está enseñando este evangelio, pero ahora él sube por una revelación. Me imagino a Pablo orándole a Dios todo este tiempo, esperando el momento para él ir y enfrentar a estos hombres que estaban enseñando un evangelio diferente. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a seguir leyendo porque tradicionalmente se nos dice que era un mismo evangelio. Y creo, pastor, que ahí está el problema. Porque si pensamos que es un mismo evangelio, pues entonces nunca vamos a estar o nunca vamos a ver, debo decir, esas banderitas rojas que te dicen ese evangelio, eso que se está diciendo ahí, no pertenece al evangelio presentado por Pablo. Recuerde que ya había un evangelio funcionando o corriendo, que era el evangelio de la circuncisión, y ahora Pablo nos dice en el capítulo 1 que este evangelio que él recibe, no lo recibe de ningún hombre, sino que lo recibe por revelación del mismo Espíritu. O sea, ahora hay 2 evangelios. Ok. Ahora Pablo viene a explicarle a estos hombres qué es lo que él enseña de parte de Dios entre los gentiles. Eso lo dice el versículo 2. Verso 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar, debo decir, nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido, dice entre paréntesis, en otro tiempo nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, dígase, Pedro, Santiago y Juan, los de reputación, nada nuevo, pastor, nada nuevo. Dice el apóstol Pablo, nada nuevo. De lo que aprendí en secreto, nada nuevo. De lo que me reveló el Espíritu, nada nuevo. Los que caminaron con Jesús, nada nuevo. Los que vieron los milagros, las señales y los prodigios, nada nuevo me enseñaron. Eso se oye bastante fuerte. Porque entonces, mira, al nosotros decir o que se nos haga fuerte recibir esto y rechazarlo, es negar el crecimiento, es negar el progreso, es negar el desarrollo y quedarnos en que lo que los discípulos estaban enseñando, eso era simplemente lo que había predestinado para los hijos de Dios. Pero llega el apóstol Pablo y dice, no solamente lo recibí por el Espíritu, sino que no lo aprendí de ninguno de ellos. No aprendí, lo recibo por el Espíritu y cuando me encuentro con ellos, nada nuevo le añadieron a lo que el Espíritu me había revelado. Pero, pastor, no es el mismo Pedro. Por el contrario, cuando habla del apóstol Pablo, dice, y nuestro hermano Pablo,
que dice cosas que son difíciles de entender. Entonces tenemos un evangelio que cuando se enfrentó al otro, nada nuevo le pudo aportar. Pero cuando el otro evangelio mira el primero, le dice, tengo mucho que darte, aunque sea difícil de entender este asunto. Lo impresionante de esto es que el evangelio que necesita ahora recibir de la revelación de Cristo es el evangelio de Jesús, el Hijo de Dios que caminó en la tierra. Qué difícil recibir eso, pastor. Exacto, difícil. Porque qué cosa mayor que aquella. Como decía Juan, lo que nuestros ojos vieron, los que palparon nuestras manos, lo que vimos, o sea, lo que nuestros sentidos captaron, presenciaron acerca del verbo de la vida, lo esperado, lo deseado, finalmente aparece. Este hombre nos habla, este hombre nos enseña, atesoramos todo lo que nos habla. Y ahora llega Pablo diciendo, falta. No es fácil recibir eso. Y yo me he dado cuenta de eso, pastor. Me he dado cuenta, especialmente líderes, qué difícil se hace. No sé si tiene que ver con la credibilidad o no sé si es el sistema o la estructura que hemos formado por años o no formamos, porque en realidad caímos dentro de esa estructura. Pero de repente como que corregir quita credibilidad. Y si usted se da cuenta, como que ahora hay competencia, mucha más competencia que antes. Porque recuerdo que en aquellos tiempos, años atrás, apóstol era el Papa. ¿Sabe? Vamos a, como para que se entienda. Apóstol era casi el Papa. Ahora hay tantos apóstoles que uno dice, entonces, al haber tantos apóstoles, no sé, tal vez la función es que del apostolado es tener iglesias hijas debajo, me imagino, y la competencia ahora es tanta que tener que corregir algo que está mal ahora se hace difícil. Porque la credibilidad tiene que mantenerse intachable. Digo yo que pudiera ser algo así, o por no decir que pudiera ser el ego, o que pudiera ser que lo lleva hasta ese extremo. Algunas palabras, pastor. Bueno, pues para los apóstoles fue difícil recibir esa palabra de Pablo porque ellos caminaron con Jesús. Ellos estuvieron con él. Y ahora que venga alguien nuevo a traerles una revelación más clara, se les hacía imposible, ¿verdad? Y ahora en estos tiempos estamos en tiempos donde la credibilidad debe de venir de alguien famoso, de alguien que ya tiene un historial mega de años, ¿verdad? Alguien que ya tiene renombre. Pero si venimos nosotros a corregir algo, pues no cuesta trabajo tomarnos en cuenta, ¿verdad? Porque en realidad dicen, ya hay una estructura por años. ¿Cómo se va a derrumbar esa estructura si ya ha sido establecida por mucho tiempo? Pero no es, esto no se trata de ir de jerarquías, no se trata de renombre, sino se trata de un entendimiento, de una madurez, de ir analizando qué es lo que ha estado mal. Y es la cuestión de que dicen, ¿y tú quién eres? ¿Esto de dónde lo trajiste? Sí, sí.
Y bueno, Amén. surgen tantos comentarios por ahí en privado, a veces en público, atacando, ¿verdad? Y yo lo único que digo, la verdad no se debate, la verdad se vive, la verdad se administra. Claro. Y no, nosotros no podemos entrar en eso de debatir una verdad que ya está establecida. Solamente tenemos que ir llevándola a su nivel de entendimiento para que los demás entiendan, ¿verdad? Amén. Amén. Ya que me trae eso, eh, voy a dejar ahí un momentito. Estamos en el verso 6. 6. Lo vamos a dejar en el 7. Eso es simbólico. Ahí en el 7. Vamos a ir, pastor, a 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. Y este pedacito aquí, si de repente se pudiera cortar o hacer algo con este pedacito, se lo voy a agradecer. Con esto que vamos a estar enseñando de aquí en adelante, pastor. Entonces, esto es una enseñanza, aparte de unas 5 o 6 enseñanzas similares, tal vez 7, que tenemos el hermano Ariel y mi persona, donde enseñamos dónde estamos errando en la teología que se nos dio, ¿verdad? Tradicionalmente, y cómo lo podemos corregir. ¿Ves? Si usted ve o se da cuenta, yo no estoy diciendo cómo ellos pueden corregirlo, y para que se den cuenta, ya que parece que no se han dado cuenta, ¿sabe? Yo no soy ese tipo de persona que te va a minimizar. Yo, como verdad presente, Ángel Álvarez, como verdad presente, eso lo he hablado con todos ustedes. Algunos pues tienen un pensamiento más abierto, otros, ¿verdad? Otros menos, pero somos un grupo de hermanos que nos amamos y nos respetamos. Y podemos tener diferentes opiniones y contribuir el uno al otro, y eso es algo que hemos desarrollado, Pastor Lara, el Pastor Rey, el hermano Ariel, el hermano Juan, el hermano Daniel, el hermano Joe, el hermano Jorge Luis, diferentes hermanos, el hermano Lázaro, diferentes personas que cuando entramos, hablamos, podemos comunicarnos, y no todos exactamente pensamos de la misma forma ni venimos de la misma escuela. Yo creo que una hermandad como esa no se puede disimular, se tiene que vivir. ¿Ves? Ahora bien, cuando hablamos de 2 Corintios capítulo 3, cuando hablamos de 2 Corintios capítulo 3, lo que nosotros estamos intentando hacer con esto es enseñar dónde está el problema, no de forma arrogante, sino que siendo parte, siendo maestro de la verdad presente, quiero regalar un fundamento mucho más sólido que el que vamos a dar si una persona nos pregunta, ¿somos o no somos ministros competentes? Como maestros, pues tenemos que ser responsables y no podemos decir, sí, lo somos. Mire, vaya a 2 Corintios capítulo 3, verso 6. Léalo usted mismo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahí está, hermano. Dios nos hizo ministros competentes, y uno se va con eso, ¿verdad? De que somos ministros competentes, y a eso se le añade la parte motivacional, que es la parte, ¿verdad? Donde terminamos recibiendo la enseñanza. ¿Cuál es la parte motivacional? Que hemos sido capacitados para administrar en el nuevo pacto, ¿verdad? Esa motivación que se le añade, pues es la que te dice, sí, es cierto, hemos sido capacitados, tenemos esa mente, vamos hacia adelante, vamos a ejecutar el nuevo pacto. Pero la pregunta seria es, ¿en realidad Pablo le está llamando a la iglesia ministros competentes ahí en ese texto? Esa es la pregunta seria. Era para Pablo, ¿no? ¿Dice la pastora? Perdón. Pienso que esa palabra era para Pablo y los que estaban con él, como Bernabé, todos ellos. Exactamente, ahí está el asunto, pastora.
que el que desconoce esa información va a pensar que Pablo está llamando ministros competentes a toda la iglesia. Ujú. Pero cuando vamos a Segunda de Corintios, capítulo 1, entendiendo que es una carta, que la carta tiene una estructura y ella va a llevar una introducción, va a llevar un desarrollo, va a llevar un punto central, va a llevar un resumen, ¿verdad? Va a recoger y luego la despedida. A veces se le pone un saludo, pero el punto es que tiene un desarrollo. Entonces, desde el capítulo 1, Pablo menciona a 3 personas. La pastora decía que era Silvano, era Timoteo y era el mismo apóstol Pablo. Vamos ahí un momentito para que usted me vaya entendiendo, maestro, líder, apóstol, pastor, y usted también que está ahí aprendiendo acerca de la escritura, para que usted pueda entender qué es lo que estamos hablando. Esto es un tema muy serio para mí como maestro. Hay personas que lo minimizan, ¿ves? Pues tienen esa costumbre, como que no les gusta confrontar, no les gusta, ¿verdad? Como que pues son más suavecitos en esa área y pues uno los respeta. Pero en realidad, estos temas, si de verdad nuestra intención y el destino final es que seamos madurados en el entendimiento del Hijo, pues entonces estos temas tenemos que hablarlos. Son temas muy serios. Y les voy a dejar saber después por qué es que estos temas tenemos que hablarlos. Porque el mismo autor de los Hebreos lo aplicó en el capítulo 6 en la carta a los Hebreos. Cuando él les dice, ustedes debiendo ser ya maestros, en el capítulo 5 les dice, ustedes debiendo ser ya maestros, todavía son niños que necesitan que se les dé leche de beber. Pero en el capítulo 6, cuando usted sigue la secuencia, él no los acusa nuevamente de niños, sino que él cambia la estrategia y él dice, ahora para yo madurarlos a ustedes, voy a dejar de hablar del bautismo, voy a dejar de hablar de la fe en Cristo, voy a dejar de hablar de las obras del arrepentimiento de obras muertas, y menciona 6 temas que se iban a dejar de hablar para comenzar a madurar a estas personas. Entonces, esa misma aplicación del autor a los Hebreos es la misma que necesitamos nosotros, pastor, para seguir creciendo, madurando y puliéndonos en el entendimiento. Amén. Amén. Mire, léalo usted, pastor. 2 Corintios capítulo 1, verso 19. ¿A quiénes menciona ahí? 2 Corintios. Capítulo 1, verso 19. O la pastora si lo tiene. 19. Todavía estoy frisado. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue si yo y no en él. Siempre ha sido sí. Ahí está. Entonces menciona a Silvano, a Timoteo y a Pablo como las personas a quienes predican o presentan a Cristo a esta audiencia, ¿cierto? Sí. Ok. El capítulo 2, todavía siguiendo la secuencia de la carta, en el verso 17, si lo puede leer. Según de Corintios 2:17. Sí, A diferencia de muchos, nosotros no ahí está, somos de los que pastor, ahí mismo. Volví, menciono nosotros. Dese exactamente. cuenta, a diferencia de muchos, nosotros. No somos de los que trafican con la palabra de Dios. Ajá. Ahí Oiga lo está que diciendo nosotros. ahí está. Y ese nosotros son Silvano, Timoteo y Pablo, que les presentaron el Evangelio de Jesucristo a estas personas. Ahora oiga lo que dice ahí. Nosotros no somos como muchos. Esos muchos usted los va a encontrar el próximo sábado a esta misma hora, por aquí mismo, por Cielos Abiertos para las Naciones. Vamos a estar profundizando en Gálatas capítulo 2, quiénes son esos muchos que falsifican la palabra. Vamos a ver claramente
Wow. Como el evangelio de la circuncisión, el evangelio de los discípulos de Jesús, estaba siendo falsificado. Oiga eso. Pero está bien, eso lo vamos a ir hablando poco a poco. Usted entre y nosotros vamos a explicarlo. Ok. Ahora bien, falsificando la palabra de Dios. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahora vamos al capítulo 3, pastor. En el capítulo 3 sucede algo. Él pregunta, comenzamos otra vez a recomendarnos nuevamente a nosotros mismos. ¿Quiénes? Silvano, Timoteo y Pablo. ¿O tenemos necesidad? ¿Quiénes? Silvano, Timoteo y Pablo. Como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Aquí hay un texto súper clave para que se entienda aún más que se está hablando de estas tres personas. El siguiente texto, el 2. Nuestras cartas sois vosotros. Nuestras cartas, ¿de quiénes? De Silvano, de Timoteo y de Pablo, que presentaron ese evangelio a ellos. Y ellos se convirtieron en las cartas de presentación que recibieron ese evangelio. Escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros. ¿Quiénes? Silvano, Timoteo y Pablo fueron los únicos que podían enviar esa carta, porque ellos fueron los que presentaron, capítulo 1, verso 19, nosotros les presentamos a ustedes ese evangelio, los convertimos a ustedes en cartas abiertas por el evangelio que les predicamos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, porque el mensaje que recibí, Gálatas capítulo 1, no lo recibí de carne ni de sangre, sino del mismo Espíritu. Pues entonces, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Ya aquí, cuando comienza a hacer la comparativa de tablas de piedra con tablas de carne, ya me está diciendo o me está dando una banderita roja de que aquí se va a estar enfrentando a una audiencia específica que tenía conocimiento de lo que era tablas de piedra, de lo que es ley, de lo que es ministerio de muerte, de quién es Moisés, etcétera. Vamos a verlo. Y tal confianza, verso 4, tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos quienes, Silvano, Timoteo y Pablo, no que seamos competentes por nosotros, otra vez nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo, ¿a quiénes? A Silvano, a Timoteo y a Pablo, no a la iglesia, no a todo el mundo, ¿verdad? No algo universal. Él está diciendo a nosotros, no nos hicimos nosotros mismos, no le llegamos a ustedes porque quisimos, no fue que quisimos este ministerio, no fue que nos dio así un arranque y quisimos predicarles a Cristo, esto no es fanatismo. Dice, el mismo Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, y repite, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y comienza, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel, y comienza, pastor, todo lo que usted va a escuchar de aquí en adelante va a ser un tema dirigido completamente a una audiencia judía. La razón por la que Pablo se presenta como ministro competente junto a Silvano y Timoteo era claramente porque venían a presentar al ministro o venían a confrontar específicamente al ministro Moisés, quien tenía el ministerio de muerte.
mientras que estos ministros venían con el ministerio de vida. Por eso es que Pablo dice, bueno, aquello era con un velo en su rostro, nosotros a cara descubierta. Aquello era de muerte, el de nosotros es de vida. Allá había pecado, acá hubo misericordia. Entonces comienza a hacer la comparativa de algo viejo y de algo nuevo, pero no lo está haciendo universal. El texto, la carta, su desarrollo claramente nos está diciendo a quién se está refiriendo. Entonces, ya una vez entendiendo eso, se va a ver muy mal, diría yo, que todavía estemos aplicando tradicionalmente ese texto cuando ya nos enteramos que ahí no se está diciendo eso. Le voy a decir algo más. A mí no me gusta la hermenéutica. La utilizo y respeto a quien la utiliza. Esa herramienta siento que si la Biblia se explica a sí misma, ¿verdad? Que es verdad, leyendo lo cual podemos entender. La Biblia se puede explicar a sí misma cuando entendemos, cuando leemos en secuencia y tenemos comprensión de lectura, ella se va a explicar. Pero la hermenéutica, por el contrario, te permite interpretar. Entonces, la definición es que te permite darle una doble interpretación a un mismo asunto. Y entonces rematan diciendo, sin violentar la integridad de la escritura. Pero me está raro porque si la misma ley de la doble interpretación te está permitiendo dar más de una interpretación, la integridad entonces está en uno de los dos lados, no puede estar en los dos lados. ¿Ves? Entonces ya la escritura no se puede explicar a sí misma. Ahora hay necesidad de interpretación, no de una, más de dos. No estoy añadiéndole a esto que usted puede estar en una escuela preterista. Yo puedo estar en una escuela diferente, vamos a decir una católica. El hermano va a estar en una escuela judío-mesiánica. El otro hermano va a estar en una escuela testigo de Jehová. El otro hermano va a estar en una escuela adventista. Y ahora todos tenemos una escuela diferente y una herramienta llamada hermenéutica en la cual podemos interpretar dentro de nuestra misma escuela el mismo texto de más de una forma. No, mi hermano, pero con razón tenemos tantas congregaciones y por razón estamos tan divididos. Hablar de estos temas pues son un poco difíciles, el hermano es controversial, de seguro no se somete. Sí. Pues, pero es la verdad. Mira, yo puede ser que no me someta o que no me congregue como tal vez usted se congrega y todo eso, pero tengo la capacidad de hablar de estos temas serios. No los evado, ¿verdad? Por la razón que sea. Son temas serios. Hay miles de congregaciones con miles de opiniones, iglesias que se dividen entre ellas mismas solamente por opiniones, porque se está interpretando el texto. Porque si el texto no se interpretara y leyendo lo podemos entender, no tuviéramos un montón de lugares divididos, sino que tuviéramos una mayor expresión de unidad entre los hijos y los hermanos. Pero no es lo que vemos. Vemos a una persona que trae una enseñanza, pastor, y lamentablemente para el lado. Como si fuera un monstruo, como si fuera una cosa rara, pero ¿cómo que la enseñanza que suma puede ser algo raro? Wow. ¿Cómo nos va a espantar a nosotros una enseñanza que lo que hace es sumar a nuestro entendimiento, que nos da una base más sólida de lo que estamos aprendiendo y estamos entendiendo? Pues aquí nos está diciendo que lo que tradicionalmente se ha enseñado no es. Y la hermenéutica te dice que dentro de las reglas de interpretación, aunque puedes hacerlo más de una vez, necesitas más de un texto que afirme lo que ahí se está diciendo.
Aquí decimos que Pablo universalmente le está diciendo a la iglesia ministros competentes. Pastor, usted sabe que no existe otro texto que hable de ese tema. Exactamente, sí. Y, y el error que podemos cometer muchas veces es entender que las escrituras fueron universales, que nosotros estuvimos ahí. Nosotros no estuvimos ahí. Tenemos que entender que nosotros tenemos que mirar todo, pero con un lente de lejos. Porque en realidad, ahorita que estábamos pasando todos estos versos, nos damos cuenta que era una audiencia judía. Entonces nosotros nos metieron ahí y así hemos entendido. Somos ministros del nuevo pacto. Llegué a predicar, ¿verdad? Llegué a decir que somos ministros de un nuevo pacto. Y cuando Yo también. Cuando veo todo esto, wow, dije, ¿será que Jeremías se equivocó? Porque Sí, Jeremías profetizó eh, y, sí. y digo, ¿será que se equivocó? Y luego me estaba estudiando y digo, no se equivocó. Los profetas nunca se equivocaron, ¿verdad? Sí. Ahora hay muchos profetas que se equivocan, que profetizan, todo, pero los profetas del antiguo pacto eran profetas originales. Ujú. Y, y no, pues es muy interesante ir avanzando en todo ese entendimiento. No, claro, el nuevo pacto todavía tuvo su lugar, tiene su lugar dentro de la historia judía. Eso lo podemos seguir explicando, ¿ves? Y qué bueno que lo mencionas, porque así personas, como decíamos la otra vez, no porque no se mencione o porque se esté enseñando de una forma diferente hoy, no significa que estamos negando otras cosas. Pero, pastor, quería decir que dentro de la hermenéutica se necesitan más de dos textos que afirmen una misma cosa. Y la interpretación que nosotros le damos de que universalmente Pablo está diciendo que la iglesia es ministros competentes por la vida impartida, etcétera, y la iglesia, y nosotros somos la expresión, todo ese andamiaje que crean para responder, si es así como lo hemos interpretado, pues entonces, ¿dónde está el segundo texto que afirma exactamente lo que estamos diciendo? No existe el texto. No Entonces, existe. entonces quiere decir que ya de primera, ya la hermenéutica no se puede usar. La interpretación, pastor, no se puede usar porque la base, que es lo que le da aparición, existencia a la hermenéutica para poder usarse, no existe, porque no están los dos textos. Hay uno que solamente en la escritura menciona ministros competentes y claramente la carta te dice por qué se está mencionando. La interpretación que nosotros le damos no aparece en la escritura en ningún lado. Entonces, si la base no está, ¿por qué vamos a usar la herramienta? O no le veo la forma a los maestros, líderes, apóstoles. Perdóneme que mencione, no veo la forma, ya habiendo explicado esto, cómo es que todavía, siendo un maestro serio, una persona seria de la escritura, todavía vamos a forzar la hermenéutica y la vamos a utilizar para interpretar el texto según nuestra escuela. No se Eso, puede. perdóneme que me haya salido un poquito y voy a ser sincero aquí en esto y termino. Eso duele. Yo le voy a ser bien sincero, voy a terminar con esto. Yo he sido una persona bien polémica. Nada más le digo que, pues como mucha gente, la vida de, ¿verdad? De mucha gente no ha sido fácil, la mía tampoco. Yo he sido bien torpe y tardío en madurar como hombre, como esposo, como hermano, como hijo de Dios. Pero algo que nadie puede quitar de mí es que yo no tengo un mal corazón. Yo meto las patas, pastor, pero yo no hago el mal.
Eso de aquí no me sale yo planificar hacer el mal. A mí, lo que me sacó de todo lo que yo tenía, toda la porquería que yo tenía en mi cabeza, fue esto, la escritura. Una señora llegó un día a mi casa, me presentó a Cristo, yo fui a la congregación de ella y ese día recibí a Cristo. A las par de semanas llegó un evangelista que se llama, hoy es pastor en California, se llama Ambioris Taveras. Ambioris Taveras predicó, era un joven. Y cuando yo lo vi a él predicando, por primera vez en mi vida, yo encontré sentido. Y yo dije, yo quiero ser como ese joven, porque ese joven tiene una alegría y una vida que yo deseo eso desde muy joven, desde muy niño. Y un maestro de mi congregación que se llama David Torres, todavía está por ahí, me dijo, Ángel, debes de meterte en una escuela. Y me recomendó una escuela y habló con esa gente y yo, para mí eso fue una experiencia porque yo dije, ven acá, yo tengo a esta gente que se preocupan por mí, han visto algo en mí que yo no lo he visto. Y empezaron como que una señora, si allá hoy a mis 44 años, yo me convertí como a los 22, a los 23. Pastor, vamos a quedar unos 15 minutos más. Sí, sí, está bien. Como a los 22, 23 me convertí, tengo 44 años. Y esta señora, si usted piensa que usted ahora dice, Ángel Álvarez, se cree que lo sabe todo y ya, y me molesta con diferentes nombres o cosas, lo que sea que usted quiera decir por allá o hacer ver de mi persona. Déjeme decirle que esta señora, la hermana Olivia Carrión, se llamaba ella, murió, mamá de mi pastora Raquel Cruz, mi primera pastora. Esa señora me entregó a mí 2 fundas así, 2 bolsas plásticas llenas de todo el material que ella hizo de estudio de 4 años de universidad y me regaló los estudios de maestra porque ella fue maestra también dentro de esa universidad. Y yo lo que hacía, mi esposa es mi testigo, yo lo que hacía era que yo me comía eso. Yo me encerraba y yo me iba para la iglesia y mientras éramos noviecitos, mi esposa y yo, la que es mi esposa hoy, cuando éramos noviecitos, ellos allá los jóvenes, mi esposa era presidente joven, ellos se iban a pasear, hacían esto, actividades entre jóvenes para mantenerse y que influenciados y verdad y no mirar para el mundo. Yo estaba ayunando, yo estaba orando, yo estaba leyendo, luego de eso, para hacerlo corto, conozco a una persona que le llaman aquí en este estado, es mi pastor hoy por hoy, Alexander Ramos, Gloribel Ramos. Pero conozco a esta persona que le llaman la Biblia andante. Wow. La Biblia andante. Wow. Ese es mi pastor. Un hombre que ya no le tengo que... Yo creo que con ese nombre ya no hay que decir más nada. Wow. Aprendo de él y recuerdo un consejo que yo le pedí a él. Porque yo veía que llegaban hombres de Dios que eran diferentes. Yo decía, yo veo que hay hombres de Dios que llegan y te enseñan según lo que uno ha escuchado, lo que uno entiende, lo que uno, ¿verdad? Estos que les gusta, diría yo, y sin ofender a nadie, no meterse en problemas con nadie para mantener la agenda segura. ¿Verdad? Sí. Cero controversia. Ellos te van a decir lo que tú quieres escuchar. Pendiente a eso, no que porque se enseña lo mismo significa que esté bien. Muchas veces porque eso es lo que tú quieres escuchar personalmente. Porque si se te dice algo diferente te puedes molestar. Entonces, bueno, volviendo acá. Yo veía que había gente que sumaban a lo que se ha aprendido comúnmente. Y yo le pregunto a mi pastor en confianza, pastor, ¿cómo yo alcanzo eso? ¿Cómo yo logro eso? Porque yo lo que quiero, me he dado cuenta que yo lo que quiero es eso. Eso que yo estoy viendo no es aprendido. Eso habla de intimidad. Y mi pastor me dijo, eso se consigue en oración. Wow. Eso se consigue preguntándole a Dios.
Él en ese momento, en su capacidad, en lo que él había experimentado, él me dio el consejo. Se va a escuchar fea la expresión, pero me convertí en un adicto de eso. Wow. Oraba de cierta forma, en mi entender, ¿verdad? En ese momento, ayunaba hasta que de repente eso se comenzó a desarrollar. Y se comenzó a desarrollar. Y se comenzó a desarrollar y comencé a distinguir y comencé a entender. Y esto no se convirtió en una experiencia sobrenatural para uno o dos ungidos que se atreven a orar o a ayunar o a hacer esto. No. Es que simplemente ahora mi comprensión en la lectura comenzó a ser diferente. Ahora lo que no se veía antes, ahora yo lo estaba comenzando a entender. Por eso Pablo dice, leyendo lo cual puedes entender cuál sea mi conocimiento de Jesucristo. Es leyendo y entendiendo que nosotros vamos madurando, pastor. No como algo especial, no como, por eso es que cuando enseño, no enseño como una nueva revelación, no como que ustedes están mal, denle para allá, vénganse conmigo, yo soy el que soy, voy a abrir una escuela, voy a hacer esto, déjame abrir la agenda. No, estoy diciendo, ¿será posible que olvidemos los libros que hemos escrito? ¿Será posible que olvidemos los masterclass que tenemos, los echemos a un lado y reconozcamos que la enseñanza no estuvo correcta y que si nuestra intención es desarrollar con certeza a los hijos, pues entonces, ¿por qué no corregir algo tan simple que nos hace tanto daño en nuestra teología como hijos de Dios? Porque ciertamente, pastor, no somos ministros competentes de un nuevo pacto, según el propósito eterno. Somos los hijos de Dios gobernando en la tierra a través de la vida del Hijo. Eso Amén. sí somos. Un fuerte abrazo a todos. Los esperamos el próximo sábado. Fuerte abrazo. Sí. Gracias, muchas gracias, estimado maestro. Amén. Sí, vamos a escuchar un canto con mi hermano y ya pasamos a saludar a los hermanos. Amén. Un saludo a todos. Saludos. ¿Se salió el hermano? Sí. Has tomado en tu brazo y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo a mí.
eterna regalaste al morir. Con tu sangre te encuentraba ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Bueno, bendecidos. Saludos a los que se conectaron y a los que van a ver este video en otro tiempo. Estimado Dieguito Meléndez, saludos a Irving. Saludos, Irving. Alexis. Naida, saludos hasta California. ¿Quién más estuvo por aquí? Joe Cruz, saludos, estimado hermano, un fuerte abrazo. José Álvarez, saludos. Yadira Rodríguez, saludos. Bueno, saludos a todos. Déjenme que vea quién más está por aquí. Carlos Los Reyes, saludos. Juan Quinquela, estimado hermano Juan Quinquela, saludos. Leonardo López, saludos. Por aquí tiene un comentario Juan Quinquela. ¿Cómo me dice mi amigo y maestro Carlos Salas? No te apegues a ningún lente de interpretación. Si la Biblia no lo dice, eso no es la Biblia. Exhibe o solo se necesita de quien interprete. Saludos. Gracias por su comentario, estimado Juanqui. Amado hijo mío, estimado hermano, saludos. Bendecido. Bueno, un fuerte abrazo. Nos vemos para la próxima. Nos vemos este lunes, en Lunes de Reforma. Bendecidos.